Hola, hola. Buenas tardes. Les queremos dar la bienvenida a nuestra audiencia en redes sociales y también aquí en Zoom a lo que es nuestra octava sesión del seminario interno del Grupo de Lingüística en su edición 2026-1. Y bueno, en esta ocasión tenemos la distinguida presencia de Lucía, que bueno, es investigadora productoral en la Universidad de Zaragoza y de España. Es filóloga y lingüista computacional de formación especializada en metáforas. Entonces, el día de hoy nos presenta cómo capturar la semántica con modelos de lenguaje. Sin más, te doy el espacio, Lucía. Bienvenida. Hola, gracias Fabián. Voy a ver si puedo compartir todo bien. Yo creo que sí. Vale, perfecto. Pues lo primero, muchísimas gracias a Gemma, sobre todo por aceptarme en la UNAM, porque estos 3 meses la verdad que han sido pues muy disfrutables. He estado muy bien acompañada, he aprendido muchísimo. También a Gerardo, ¿no? por dejarme ese hueco también en su grupo de investigación. Y hoy pues estoy muy contenta porque estoy llegando al final de mi tesis doctoral ya y era una oportunidad increíble para pues poder practicar por un lado lo que va a ser la presentación de mi tesis, aunque solo os voy a presentar una mitad de lo que será y también pues por poder compartirlo con todos porque al final son temas que he estado tratando en los últimos 3, 4 años y me hace mucha ilusión. Entonces espero poderos transmitir de la manera más divulgativa posible y comprensible esto que es lo que he estado viendo y ojalá pues os deje con alguna sensación, con alguna pregunta o alguna idea por ahí. La presentación se titula Extracción y modelado computacional de la semántica y la verdad es que bueno, yo como ha dicho Fabián, soy filóloga, estudié filología hispánica allí en Zaragoza, en España, y después, mientras estaba allí haciendo la carrera, me gustaba mucho plantearme cuestiones lingüísticas, me gustaba en concreto toda la evolución de las palabras, ¿no? Ver cómo cambia nuestro vocabulario, cómo va cambiando el significado que le damos en sociedad, cómo cambia a lo largo del tiempo. Y en aquel entonces tenía un amigo que estudiaba física y fue el que me enseñó un poquito a programar y que me enseñó también cómo se podía de repente sacar esos modelos con muchos datos que te daban respuestas y eran un poco las respuestas que buscaba. Entonces, de ahí surgió un poco que quisiera meterme en el máster de lingüística computacional, veía que había muchos datos lingüísticos y supongo que eso os habrá pasado a varias aquí, que hay muchos datos, que tenemos preguntas y se nos ofrecen herramientas que en un primer momento pues, pueden impactar un poco, pero que luego son muy útiles y les coges cariño. Y eso me pasó. Entré en el máster en la Universidad Pompeu Fabra, que es también el mismo máster que hizo Sergio. Aprendí un poco sobre semántica computacional, sobre procesamiento de lenguaje. Pude aplicar algún tema, pero nada como lo que fue entrar a la tesis, con todo el auge de modelos del lenguaje, con todas las dificultades que suponía, ¿no? Venir de letras sin programar apenas y haber tenido todo este conocimiento de repente, ¿no? En estos 3 años. Y aquí os quería decir pues lo importante que fue tener un grupo de investigación y sobre todo la suerte que fue compartir con mis directores, matemático, físico, con todo el grupo de informáticos, toda esa interdisciplinariedad y que me ayudasen en estos 3 años a tener todas esas clases particulares de matemáticas, de programación, que es lo que vais a ver un poco que fue este resultado. Entonces, la presentación va a ser un poco mostraros esto, desde la entrada a la tesis, que fueron puros modelos de lenguaje, aprender la parte técnica, entenderlos, a cómo poco a poco me sirvieron esas herramientas para resolver cuestiones lingüísticas, que es mucho lo que supongo que queréis hacer un poco. Así se va a estructurar un poco la presentación. Primero empezaré con esa pregunta que tenía al principio de la tesis y es si se pueden capturar algo de esta semántica, de esta lingüística con estos modelos que se han puesto tan de moda como ChatGPT o como BERT, que igual también os suena, que son los llamados modelos distribucionales de lenguaje. Después pasaremos a otro trabajo que hicimos, porque como lingüista decía, está muy bien todo esto de la estadística, todo esto de que seas capaz por las palabras del contexto saber cuál es la palabra que tiene que venir, pero ¿es esto toda la semántica o como lingüistas tenemos ahí intuiciones de que
igual tendría que haber algo más y que no es suficiente. ¿Y cómo podemos solventar esa brecha que hay? Y finalmente pasaremos a lo que está siendo mi parte favorita, que es la metáfora, entrar en esa cuestión lingüística compleja que tanto me apasiona. Voy a empezar de una forma un poco divulgativa a explicar cómo entendí yo los modelos de lenguaje. Y repito que esto fue en gran parte gracias a Jordi, que es un matemático impresionante, pero es aún mejor profesor y docente y me ha ido guiando paso a paso por todo esto. A mí me ayudó mucho imaginarme que estos modelos distribucionales eran un mapa en el que cada palabra tiene un hueco, tiene asociado una coordenada, que será ese vector, ¿no? Lo que se llaman embeddings. Y eso me ayudó a ver cómo ese sistema de palabras, ese mapa de palabras iba teniendo sentido y cómo podíamos traducir de las palabras a los números que necesita el ordenador para sacar estos patrones lingüísticos. Me ayudó mucho también relacionarlo con Saussure, que igual os suena este lingüista, no sé si lo pusisteis también en el altar, pero podría estar por ahí. Y bueno, Saussure decía que la lengua es un sistema de signos arbitrarios, es decir, que cada palabra tiene sentido solo, bueno, no solo, pero en mucha parte a través de las palabras que la rodean. Y al mismo tiempo esta palabra da sentido a las otras palabras que tiene alrededor. Esto es un poco la idea que tienen detrás estos modelos de lenguaje. Y en concreto este que tenéis en el título Word2Vec, que es pasar de palabras a vectores, de palabras a números, a esas coordenadas que os comentaba. Así, en la parte derecha, por ejemplo, podéis ver de una forma un poco más visual a qué me refería con esto. La idea que hay detrás de que las palabras se puedan definir o se puedan interpretar a través de lo que tienen alrededor, también incluye que estas relaciones que puede haber analógicas entre palabras queden expresadas en este mapa. Y así, por ejemplo, se puede ver cómo hay distancias proporcionales entre rey y reina, que son además proporcionales a hombre y mujer. Esta era un poco la idea, ¿no? Y por eso me ha ido la idea del mapa. Pero vamos a ir paso a paso. Primero, tenemos este modelo, ¿no? Queremos decirle al ordenador que tenemos unas palabras y que nos ayude a ver patrones. ¿Qué hacen estos modelos de lenguaje? Lo primero que tenemos que hacer es pasar de palabras a números. Y sería muy fácil que si tenemos una frase, el libro es de fantasía, a cada palabra le asociásemos un número. El, 1, libro, 2, es 3. Categorías ordinarias. ¿Qué pasa? Que con esto al final, imaginaos que tenemos un texto larguísimo. No podemos entender cuáles son las relaciones entre estas palabras. Si libro se repite, va a tener dos números distintos. Libro y libros van a ser dos cosas totalmente distintas. Algo falta. Vamos a darle más información. ¿Qué podemos hacer? Podemos, en esos números, irlos diseccionando, irlos separando, clasificando en distintas categorías y así irles asociando una posición más exacta que tenga más sentido en ese sistema o mapa de palabras. Así, una opción podría ser, por ejemplo, diseccionar todas aquellas palabras que son plurales de las que son singulares. Y numéricamente esto lo podríamos hacer poniendo una división entre números negativos y números positivos. Pero la lingüística requiere mucho más. No solo tenemos esto. Podemos seguir haciendo clasificaciones, ¿no? Y añadiendo información a esas coordenadas para que estas palabras tengan una ubicación más precisa en este mapa. Podemos, por ejemplo, distinguir entre palabras que tienen género femenino y las que tienen género masculino. Y también mantenemos la distinción que teníamos entre plurales y singulares. Pero seguimos necesitando algo más, ¿no? Porque necesitamos saber qué página y libro de alguna forma están relacionados en ese mundo literario. Necesitamos saber la relación sintáctica que hay entre quién lee el libro, de quién es el libro, sobre qué va el libro, todas esas estructuras argumentales. Así que cada vez vamos a ir necesitando poner más y más divisiones. ¿Qué pasa? Que en la lengua tenemos demasiada información, porque imaginaos que queremos definir todo el dominio de lo que son muebles, lo que es mobiliario. Tenemos mesa, tenemos silla, tenemos sofá, pero luego queremos hacer otra distinción que sea entre dónde nos podemos sentar o todas aquellas palabras que tienen ella o
¿no? Queremos hacer muchas distinciones o qué elementos no aparecen en X cuadros. Pues al final vamos a tener demasiadas distinciones y un modelo de lenguaje es más restringido. No podemos hacer que las coordenadas, que ese vector, se componga de números infinitos, sino que tenemos en algún momento que parar. ¿Cómo vamos a elegir esos números? ¿No? Eso que veis ahí, libros menos 1, 1, etcétera, etcétera, María 1, menos 3. Esos serían los vectores, lo que se llama embeddings, y es el número que nos dice en qué lugar de ese mapa lingüístico se va a encontrar la palabra. ¿Qué pasa? Que, como os decía, las características ya son muy grandes y el modelo de lenguaje tiene su limitación. Entonces, aunque sería precioso y a mí me hubiera encantado, ¿no? Como lingüista, que cada uno de esos números tuviera una relación con algo lingüístico, algo que fuera totalmente interpretable, no es el caso. Lo que va a pasar es que estos modelos se van a entrenar dándole las palabras y intentando predecir qué es lo que van a tener alrededor. Se van a ir agrupando a través de algún tipo de asociación o de parecido, según en qué contexto aparecen, con qué otras palabras aparecen. Así es como se van a agrupar. Y estos números, estas coordenadas, van a ser el resultado de esas agrupaciones, pero no van a ser interpretables. Así pues se nos quedaría un poco esto que tenemos aquí, esta nube de palabras o este mapa en el que se van a ir ajustando para cumplir ese requerimiento de que las palabras que son parecidas, que aparecen en contextos parecidos, van a tener estos embeddings o vectores más cercanos. Luego nos surge una segunda dificultad. Ya fue una cosa espectacular cuando surgieron estos modelos Word2Vec, pero como bien sabréis, las palabras pueden ser polisémicas. Una misma palabra puede significar dos cosas. Así, libro, en la frase el libro es de fantasía, se refiere a una obra literaria, pero el libro, en libro los martes, en la oficina, va a significar que no voy a ir a trabajar. ¿Cómo podemos distinguir estos dos significados si por cada palabra hasta ahora solo le otorgábamos un vector, una coordenada? Aquí es cuando surge BERT. Se pasa de lo que se llamaba estos modelos anteriores, los modelos estáticos, porque son una foto fija de lo que va a ser ese mapa lingüístico, es cuando pasamos a los modelos contextuales, que nos permiten cambiarle el embedding a esta palabra según el contexto en el que aparece. Y una vez más, esto lo que va a suceder es que las palabras se van a ir ajustando, eso se va a ir ajustando por unas reglas matemáticas, unos procedimientos estadísticos que van a decir, vale, como el libro suele ir cerca de estas palabras, entiendo que en este contexto que es parecido, tiene que venir también la palabra libro. Y así es como se fueron entrenando. El tema es, ¿consigue esto recopilar suficiente información lingüística? ¿Cuánta información lingüística recopila? Y en concreto a nosotros nos interesaba las relaciones semánticas, el significado de las palabras. Uno de los primeros trabajos de la tesis, entonces, fue empezar con relaciones muy sencillitas, bueno, sencillas, unas relaciones que veíamos más o menos que podían entrar bien en estos modelos de lenguaje. Y estas eran relaciones de sinonimia, de antonimia, de hiperonimia, es decir, bueno o malo son antónimos, silla es un tipo de mueble, ¿no? Y este tipo de corto pequeño son sinónimos, este tipo de relaciones. En aquel momento ya habían empezado los modelos de lenguaje, pero estaba en auge la idea del prompting, que es cómo se le da instrucciones a los modelos de lenguaje para que nos devuelvan información. Y aquí lo que se venía diciendo es que era muy importante tener un buen prompt escrito, porque al final estos modelos codificaban palabras que tenían que tener relación con otras, pero para extraer esa información lingüística, para ver si la capturaban, teníamos que tener una buena información escrita. Sin embargo, nos hicimos la pregunta, ¿realmente es necesario? ¿O para relaciones de este tipo, de sinonimia, de antonimia, ya tienen suficiente estos modelos? Hicimos la siguiente prueba. Perdón que las diapositivas estas están en inglés, pero os lo voy traduciendo todo paso a paso. Teníamos un modelo de lenguaje muy sencillo en el que le metemos
una frase, un prompt, donde van a ir las dos palabras, una instrucción, y queremos que nos devuelva si esas dos palabras, qué relación tienen, si son antónimos, sinónimos o qué tipo de relación hay entre ellas. Entrenamos un modelo, hacemos lo que se llama fine-tunear o hacer ese ajuste del modelo, que significa que tú partes de un modelo, ¿no? Base que ha aprendido a distribuir esas palabras y a agruparlas, pero lo vamos a seguir entrenando un poco más, le vamos a dar más ejemplos adaptados a la tarea que queremos que haga. ¿Qué hacemos? Como nuestra tarea era ver si pares de palabras, qué tipo de relación tienen, le metemos pares de palabras de diferentes formas. De un prompt, una instrucción más sencilla, palabra 1, palabra 2, bueno, malo, y que nos diga qué son, o hasta otras instrucciones más complejas como hoy por fin he descubierto la relación que existe entre esta palabra y esta otra, ¿no? ¿Qué vimos? Que simplemente los mejores resultados que teníamos eran metiéndole solo las dos palabras, sin nada más. El resto era ruido. Los números que vais a ver en la columna de la derecha muestran que además los modelos ya tenían mucha información. Para un dataset, para un conjunto de datos, conseguíamos acertar casi el 100% de todos los casos. Mientras que para otro dataset, que era un poco más exigente, más complicado, conseguíamos el 76% de aciertos. Cada vez que le preguntábamos, bueno y malo son antónimos, lo acertaba el 76% de las veces. Es decir, bastante. Sin embargo, cuando le dábamos la instrucción más compleja con más palabras, bajaba muchísimo este nivel de acierto. Tan solo conseguíamos un 31% de aciertos para el dataset que era en general el que funcionaba mejor, que nos daba mejor resultado, y un 8% para el conjunto de datos más complejo. Pero es que además, cuando nos comparábamos con el estado del arte, que eso básicamente significa el modelo que era más famoso en esa época, el que más famoso porque era el que mejor funcionaba, que tenía pues toda una carga de computación detrás mucho más importante, era mucho más complejo, todo cómo habían diseñado el modelo, cómo se unían las capas, cómo iba a hacer las predicciones, con mucha más información, lo que significa también más coste energético en su caso, por ejemplo, porque cuantas más palabras más tiene que entrenar el modelo esos datos, más le cuesta. Pues con todo eso y encima el coste manual de diseñar todo eso y de conseguir esa información, ese modelo funcionaba peor que metiéndole solo las dos palabras. Ese modelo para el dataset complejo estaba consiguiendo un 66% de aciertos, mientras que nosotros, solo con meterle dos palabras, conseguíamos un 76%. Así que con este trabajo, en principio, pudimos resolver esto de que los modelos de lenguaje algo de información semántica sí consiguen capturar, y así, sin hacerles prácticamente nada. Además, ya en ese momento teníamos la sospecha de que los modelos de lenguaje, ya habréis escuchado, ¿no? Que, bueno, como os comentaba, hacen predicciones, pero esos embeddings, esos vectores, no podemos interpretar qué característica lingüística tienen detrás. Y nos cuesta mucho interpretar por qué deciden que una palabra es la que hay que predecir y no otra, o cómo clasificar, en nuestro caso. Entonces, nos queríamos asegurar de que lo que estaba pasando no era que estuviera memorizando que la palabra bueno siempre aparece con la relación de antónimo, sino que bueno, en algunos casos podía ser un antónimo, pero en casos como de bueno, genial, podían ser sinónimos o algo similar a un sinónimo. Entonces, ¿qué hacemos? Visualizamos qué está pasando en el modelo en diferentes momentos de aprendizaje. Al inicio, que es la primera columna que veis, se ve una nube, ¿verdad?, de puntos rojos. Esa nube, los puntos rojos son las relaciones, las palabras que no tienen ninguna relación, que las usábamos de control, y luego hay otros puntos de azul, verde o rosa que son antonimi, peronimi, sinonimia. Veíamos que al principio estaban todos mezclados porque no había aprendido nada y que abajo en la nube gris las palabras, que son esas líneas que aparecen, también estaban dispersas, aún no se habían agrupado. Sin embargo, en la nube que tenéis en la columna del medio, se ven ya que hay relaciones a mitad de aprendizaje de esa red. Sí se van agrupando esas palabras a través de sus relaciones, pero lo que está pasando es que el modelo memoriza, si veis en la nube gris hay un punto muy marcado, eso es una palabra en concreto porque ha agrupado que toda esa palabra en general se asocia a la
relación que era más común, que era pues la de no hay relación. Sin embargo, nos alegró mucho ver cómo el modelo conseguía pasar esa frontera y al final conseguía adaptarse, agrupar esas palabras en torno a relaciones, que es la nube, que ya veis que tiene un color rojo, tiene el verde azul ahí más juntos, que son sinonimia y antonimia, y el rosa un poco abajo, que son los hiperónimos. Pero ya no está memorizando las palabras, realmente memoriza las relaciones y no la palabra, porque la nube de palabras de abajo ya veis que se vuelve a mantener distribuida. Entonces, con esto, esta parte me sirvió muchísimo para aprender cómo funcionan los modelos de lenguaje. Me ayudó mucho a entender Hugging Face, esa librería que se utiliza mucho ahora, a entender bien lo que eran estos vectores y nos permitió irnos acercando un poquito más a preguntas lingüísticas. Con esto vamos al siguiente trabajo en el que ya nos preguntamos, ok, vale, semántica distribucional nos vale para algunas preguntas lingüísticas, nos vale para encontrar este tipo de relaciones, pero es que la semántica debería ser algo más, porque como lingüistas, en el libro de María Escandel Vidal, por ejemplo, ella define que la semántica se define por diferentes motivos, porque estamos teniendo un proceso cognitivo interno, pero también porque vamos negociando el significado de las palabras en sociedad. No va a ser lo mismo para mí una madre que para otra persona, porque hemos tenido vivencias diferentes. Y aparte, la semántica también tiene que ver con cómo nos comunicamos con el mundo, cómo el mundo es tangible, percibimos por la vista, por el tacto, y eso también nos influye. Entonces, si todo esto influye en la semántica, ¿será posible que estos modelos de lenguaje, solo viendo las palabras que tienen alrededor, la capturen? Y si no, ¿qué podríamos hacer? Es un poco la motivación de este siguiente trabajo y lo que quisimos hacer es tender un puente entre esos conceptos que deberían agrupar algo más que solo las concurrencias o el contexto de una palabra, que lo unieran con algo más que percibamos, que defina nuestra semántica. Y entonces nos inspiramos ya en una cuestión lingüística, que es la teoría de mapas semánticos. Aquí os voy a mostrar un poquito qué es un mapa semántico. Un mapa semántico básicamente es que nos aprovechamos de que las palabras son polisémicas y que podemos verbalizar un mismo concepto en distintos idiomas. Y para cada idioma, esa polisemia será distinta. Entonces, al ir quitando las capas de qué diferencian los distintos idiomas y qué queda común a todos ellos, con eso conseguimos de alguna forma abstraer el concepto. Aquí veis, por ejemplo, la palabra right. Queremos llegar al concepto relative direction, dirección relativa, es decir, vamos a girar a la derecha. ¿Qué pasa? Que en inglés right tiene que ver también con el derecho, ¿no? El derecho legal. Y tiene que ver también con la mano derecha, ¿no? Con una coordenada anatómica, que también le pasa al japonés. Sin embargo, en español y en francés tienen en común que derecha también puede servir para definir una variante política, así como para la dirección relativa. Una vez quitamos todo lo que diferencian las lenguas en sus verbalizaciones, nos quedamos con ese concepto. ¿Qué nos va a pasar? Que si le metemos el concepto con un identificador numérico, ¿no? Q14585199, al modelo no va a entender nada, porque no ha visto nada de eso en sus datos de entrenamiento, en el modelo base. Entonces, si le decimos, oye, dime cuál es el antónimo de Q1458, no vamos a tener resultado. No nos sirve. ¿Qué podemos hacer? Claro, le metemos right. Pero entonces le preguntamos al modelo, oye, ¿cuál es el antónimo de right? De derecha. Y nos dice, pues depende. Puede ser izquierda, puede ser incorrecto o puede ser injusto. En inglés, ¿no? Y tampoco nos llegaba a servir. Sin embargo, si le metemos a la vez right, derecha y right, y el término en japonés, le metemos esas cuatro verbalizaciones de golpe al modelo, ahí ya sí nos dice, ah, vale, te estás refiriendo a la dirección relativa. Entonces, el antónimo de right como dirección relativa es left, izquierda. Ahí sí. Así que creamos este dataset que tenía 25 lenguajes con más de 27.000 conceptos y vemos
cómo impacta ese tipo de dataset, con esa idea de los mapas semánticos detrás, a generar, a intentar predecir esas relaciones. Aquí tenéis un poquito una muestra del dataset. Básicamente tenemos los conceptos con el identificador numérico de Wikidata, la relación que hay entre esos dos conceptos y las traducciones, pues, del concepto A y el concepto B en las distintas lenguas, para que se pueda hacer esa comparación. Queríamos seguir además, queríamos seguir con la idea de la memorización, porque nos resultaba muy necesario validar que estaba aprendiendo el modelo lo que queríamos que aprendiera. Entonces ahí Jordi tuvo la idea de, podemos separar el train y el test, el entrenamiento y la evaluación del modelo, de diferentes formas. Tenemos primero las palabras que aparecen tanto en el entrenamiento como en la evaluación. ¿Qué pasa? Que si has visto una palabra en entrenamiento con una relación, pues puedes memorizar, el modelo podía memorizar que eso es lo que tenía que aparecer cuando lo evaluásemos. Y no queríamos eso. Queríamos que aprendiera las relaciones, no las palabras en sí. ¿Y qué podemos hacer para solucionar esto? Podemos añadir distractores, que son aquellas palabras que aparecen tanto en entrenamiento como en evaluación, pero con distinta relación. Es decir, bueno puede aparecer como antónimo de malo, pero puede hacer como sinónimo de genial. Y simplemente meter palabras que serían las independientes, que son palabras que o bien aparecen en entrenamiento o bien aparecen en evaluación, de forma que no hay manera de memorizarlas. Evaluamos los distintos datasets que había para esta tarea y nos damos cuenta que todos, si veis los números que están en verde, es que tienen un número alto de indicadores, es decir, la misma palabra que aparece en entrenamiento y en evaluación y que por tanto tienen mucho riesgo de que se memoricen las palabras, y los números que están en rojo es si había una posibilidad muy alta de memorización. Como veis, el nuestro, el Muscle Semantic Split, que es la última fila que hay ahí, es donde conseguimos evitar más esta memorización. ¿A qué resultados llegamos con este dataset? Lo tenéis en la derecha y básicamente nos damos cuenta de que en nuestro dataset, si no lo hacemos más difícil, si ponemos relaciones sin estar pendientes de si va a memorizar o no, al meterle las palabras en distintas lenguas, lo hacía mejor que cuando le metía solo la palabra en una lengua, que sería el dataset de Cogalex. Es decir, que la comparación multilingüe y esa idea de los mapas semánticos ayuda efectivamente a predecir estas relaciones semánticas, nos da un poco más de pista. Pero es que además, cuando separábamos los datos evitando la memorización, que es este semantic split, no nos alejábamos tantísimo de los resultados que aparecían con otros modelos. Y sin embargo, nos asegurábamos de que el modelo aprendía lo que queríamos de forma mucho más robusta. En este momento, a mí me dio mucho gusto llegar a esta conclusión porque yo ya estaba en crisis de mitad de doctorado diciendo no me puedo dedicar solo a hacer modelos, que es una tarea tan ingenieril y que me cuesta tantísimo, para la que no estoy tan preparada. Y en el momento que vi que una teoría lingüística podía aportar algo, no, ahí fue un subidón absoluto. Entonces también ahí fue una muestra de lo bonito que era contar con ese equipo, ¿no? Y con esa interdisciplinariedad. Finalmente, pasamos a la tercera parte de la presentación, que va a constar de hablaros un poco de la metáfora. Ya hemos pasado por las relaciones léxico-semánticas, que fueron este inicio y que me permitieron entender mejor estos modelos de lenguaje. Pues ahora ya quería pasar esa parte de resolver cuestiones lingüísticas, de resolver otro tipo de análisis lingüístico más complejo, como era el tema de la metáfora. Y pues yo recuerdo que en un momento cuando estaba en la carrera dije, guay, yo metáfora nunca, porque la cantidad de teoría que hay detrás y lo que se ha escrito de metáfora me abruma muchísimo, parece un poco inabarcable. Pero pues justo llega Jorge, mi director, con este proyecto que era bastante bonito. Es un proyecto llamado 4D Picture, 4D Picture, que trata de mejorar la comunicación entre pacientes y médicos, de forma que a lo largo del cáncer, de la vivencia del cáncer, los pacientes puedan entender bien qué información reciben para tomar decisiones ellos sobre, o ser
más una parte activa en esa toma de decisiones a lo largo de ese proceso. Pero sobre todo, asegurarse que la información se recibe y se comunica bien. Entonces, uno de los apartados de este proyecto fue crear la herramienta Metaphor Menu, que es este menú de metáforas. ¿Por qué? Porque estaba esta investigadora, Elena Semino, que apoyaba totalmente la idea pues, de que hay veces que tener otras narrativas que nos sirven de ejemplo nos puede ayudar mucho en procesos como estos, ¿no? Tener una referencia, saber qué nos va a pasar, cómo lo podemos vivir. Y en este sentido, la metáfora y adaptarse a un imaginario concreto de la persona dice que es muy interesante y que es muy necesario. Entonces, la idea era partir de narrativas de pacientes y encontrar en ellas metáforas que pudieran apoyar diferentes vivencias, procesos que podían surgir a lo largo de la enfermedad. ¿Qué pasaba? Que los retos aquí para crear este repositorio de metáforas que fuera multilingüe, que fuera ético, que respetase las ideas de los pacientes, que tuviera el menor sesgo posible, era una tarea titánica. Y no éramos tantos en el equipo. Entonces, evidentemente, sobre todo en el de, pues ellos ya tenían allí en la Universidad de Lancaster, que es donde es Elena, pues tenían mucho trabajo hecho previamente, la verdad. Pero nosotros teníamos que extraer los datos, anotar metáforas manualmente, sacar este repositorio y encima no teníamos toda su experiencia. Entonces aquí entran los modelos de lenguaje, ¿no? Gran herramienta. ¿Qué pasa? Que tenían también otros contras. Y es que los modelos de lenguaje, habréis escuchado que alucinan. No, muchas veces no nos podemos, por supuesto, si son ChatGPT menos o este tipo de modelos más grandes, no nos podemos fiar del resultado. Pero es que encima trabajamos con datos médicos que son sensibles. Queríamos asegurarnos de que teníamos absoluto control sobre esos datos, su anonimización, cómo se trataban, cómo se gestionaban, a través de qué programa y que eso fuera nuestro. Entonces tampoco podíamos utilizar estos modelos grandes, pero sí queríamos aprovechar su capacidad pues de aumentar todos esos datos que podíamos llegar a tener y también de adaptarse, porque si nosotros anotamos hoy día una serie de metáforas, ¿quién nos dice que esas metáforas en 10 años no vayan a cambiar? No se prefiera utilizar, en vez de metáforas de guerra, por ejemplo, otro tipo de metáforas, que haya diferentes tendencias, o que nos podamos adaptar a un paciente o persona familiar en concreto, ¿no? Entonces, estos modelos, cuando dejamos uno entrenado a priori, ya lo podemos reutilizar para otras tareas. Así pues, queríamos mezclar un poco ambas partes. Tener control sobre los datos, hacerlo manual, conocer bien nuestros datos, hacerlo con todo el respeto posible, pero también tener esa capacidad de aumentar cuando fuera necesario y de ajustar. Entonces ahí vamos encontrando el balance. Con los objetivos de crear un repositorio de narrativas que sea organizado y accesible para que tanto médicos como otros usuarios lo puedan utilizar o investigadores. Y un segundo objetivo que es poder abordar el cáncer como una experiencia dinámica, porque hasta ahora lo que se venía diciendo es el cáncer se habla mucho como guerra, estoy luchando contra el cáncer ha invadido mi cuerpo, eres una ganadora, eres una luchadora, eres mi héroe. O como el viaje, ¿no? Vamos a ir paso a paso, te voy a acompañar en todo este proceso. Sin embargo, esto se decía para toda la experiencia. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la enfermedad, pues hay muchas fases distintas que requieren expresión diferente. Desde que te dan el primer diagnóstico a que empiezas con el tratamiento, las dudas del tratamiento, efectos secundarios, miedo a la muerte, preguntas que te surjan de citaciones médicas, cómo recibes la información, cómo se lo cuentas a los familiares. Son toda una serie de procesos que hay que estudiar de manera diferenciada. Así, con estos dos objetivos, diseñamos la metodología. Primero teníamos que conocer bien la temática, conocer el campo médico que se había dicho ya sobre metáforas, que era relevante en esa experiencia del cáncer. Así que recopilamos una revisión sistemática donde analizamos todos los trabajos que habían hablado de esto. Después creamos un corpus, un dataset, unas guidelines para analizar ese corpus y finalmente tuvimos como resultado un dataset. ¿Qué problema nos encontramos aquí? El problema de la subjetividad, al que iré ahora enseguida. Después teníamos que identificar las metáforas. Una vez tenemos los datos, vamos a identificarlas
automáticamente. Y en eso es lo que estamos ahora, Gemma y yo. Y finalmente queríamos hacer, ahora sí, el análisis lingüístico de esa metáfora. En cuanto a la subjetividad, básicamente os resumo esto. Para encontrar una metáfora, la guía más utilizada en todos los idiomas es MIPU, y dice que para saber si algo es metáfora o no, primero eliges qué palabra vas a analizar, decides cuál es el significado más tangible de esa palabra, cuál percibes mejor por los sentidos, es más concreto, más imaginable, y lo contrastas con cómo se utiliza en la frase. Por ejemplo, lucha, cuando es una batalla física de a puños, entonces es algo muy tangible, pero la lucha contra el cáncer pues es algo mucho más abstracto. Entonces ahí, como hay mucho contraste entre ese significado tangible y el contextual, hay una metáfora, se anota como metáfora. ¿Qué vimos? Es que cuando nos comparábamos, recopilamos de toda la literatura que había, de 300 trabajos que citaban NIP, esta metodología, las anotaciones que habían hecho el significado básico y no básico, y lo reanotamos nosotros en Zaragoza. ¿Qué vimos? Que entre nosotros y con un único anotador, que es Mausle y Teufel, teníamos un acuerdo de 50, un capa de 0,50. Que esto es algo razonable en metáfora, no está mal. La tarea es subjetiva, tenemos divergencias, pero tenemos cierto acuerdo. Pero es que cuando nos comparábamos con todos los autores, con sus diferentes anotaciones de estos 300 trabajos, solo llegábamos a un acuerdo de un 10, de un capa 10, es decir, muy poquito acuerdo. Identificar metáforas es muy difícil, muy subjetivo, y casi nadie va a estar de acuerdo si no tiene la misma formación o no ha seguido las mismas guías estrictas. Entonces empezamos a pensar cómo podíamos hacer, me voy a saltar esta diapositiva por tiempo, pero el tema es que a lo largo del proceso de crear esta guía de anotación nos fuimos fijando en cada pequeño paso, intentando afinarlo un poco más de manera manual. Una vez tenemos afinado todo este proceso manual y hacemos la anotación de, pues ahora tenemos un dataset de unas 40.000 palabras, 40.000 frases con el que entrenar este modelo, que eso ya se hizo en colaboración con Sergio, colaboración con Gemma y con Alec también, y con los de Zaragoza. Entonces teníamos 5 anotadores, creamos este dataset y ahora sí, entendemos los datos, los hemos anotado con mucho cuidado, podemos entrenar este modelo de lenguaje en local, que es lo que estamos haciendo ahora, con la idea de que se identifiquen las metáforas de forma automática. Y luego el siguiente paso también será clasificarlas de forma automática. Vale, tenemos las metáforas identificadas. Y ahora el último paso y más bonito, el análisis lingüístico. Pero para que veáis, ¿no?, cómo se va transformando todo y cómo va siendo este proceso de que siempre hay como esta comunicación entre lo más ingenieril, lo más técnico y también las cuestiones lingüísticas a lo largo de toda la tesis. Al final llegamos a este análisis y en lo que estamos ahora, Gemma y yo, es ver la evolución de cómo se comunican, cómo se van transformando esas metáforas a lo largo del tiempo y de la vivencia. Hemos tomado diferentes usuarios del foro de la Asociación Española contra el Cáncer y lo que evaluamos es cómo va cambiando su forma de expresarse. Y de momento estamos viendo, este es un análisis muy preliminar, pero sí podemos ver que cuando una persona habla de su propia experiencia, aquí lo que veis, la parte de arriba es cuando habla de su propia experiencia, la segunda gráfica es cuando comenta el resto. Si veis la diferencia en colores, en esas barras, va cambiando mucho más en la gráfica de arriba. Sin embargo, en la de abajo se mantiene bastante constante qué metáforas se utilizan. El rojo, por ejemplo, simboliza la metáfora de violencia, el verde la de viaje, el morado la de construcción. Entonces, tiene su sentido, ¿no?, que cuando esa persona pasa por distintas fases de diagnóstico, tratamiento, el trocito amarillo claro es, por ejemplo, sobre educación. Igual esa persona llega a un momento que dice, estoy aprendiendo mucho o el cáncer está siendo mi maestro de vida, porque me ha cambiado la vida. Pero luego vuelve al final otra vez a la competición, la guerra y el viaje, que serían esos 3 colores. Sin embargo, cuando interactúa con el resto de usuarios, ahí se mantiene mucho más constante. Y es que cuando hablamos con otros es muy frecuente que digamos, te acompaño en este proceso, te apoyo en lo que necesites, tú tranquila, paso a paso, eres toda una luchadora, ¿no? Entonces, como hay unas estructuras más fijas. Y la idea será un poco ver si aquella gente que es capaz de adaptar sus metáforas a la de sus interlocutores, luego es a la que más gente acude de vuelta en el foro, los que reciben más interacciones. Y sobre todo ver ese proceso. También
a raíz de eso queremos ver cómo evolucionan los distintos dominios, si hay alguno que está más de moda en algún momento. Por ejemplo, aquí el de, no sé si lo veréis muy bien, pero bueno, el azul es el del viaje, que es el más frecuente siempre, el rojo es el de violencia, que también es muy frecuente, pero en los últimos años el marrón, que es el de construcción, con términos como te apoyo, puedo ser tu soporte, este tipo de metáforas reciben una nueva atención y un nuevo uso más frecuente. O, por ejemplo, nos permite analizar la trayectoria de metáforas o eufemismos, como puede ser el de bicho, para hablar del cáncer a lo largo del tiempo. Con esto, más o menos, acabo un poco todo lo que estamos tratando en la tesis de manera muy breve. Sí que es verdad que quiero remarcar que, de nuevo, ¿no? Yo estudié filología y este es un trabajo que solo es posible en colaboración con mucha otra gente que me han ido guiando muchísimo en este proceso. Están Jorge y Jordi, que son mis directores, Emma, que ha sido un apoyo continuo, compañera de anotación, Carlos, Max y Ángel también me han enseñado muchísimo en todo este proceso. Que eso que es muy válido y es muy bonito también lo que tenéis ahí, que podéis contar, que tengáis todas esas salas juntos, no tanta gente, y de lo que yo he tenido la suerte de poder formar parte pues estos meses. Y con esto terminaría todo. Pero si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, pues voy a estar aquí hasta el 2 y luego pues por correo siempre. Pues bueno, muchas gracias, Lucía. Es un trabajo que, como bien dices, pues se antoja como complicado, pero vas descubriendo, ¿no? Es un viaje, ¿no? Justo hablando de esta metáfora. Y, y bueno, pues no queda nada más que felicitarte por este trabajo y pues abrir el espacio para cualquier pregunta que tengan, tanto aquí como en nuestras redes sociales. Alguien no, me parece que no hay preguntas aún en Facebook, pero bueno, también está ese canal abierto en el caso de que quieran hacer una pregunta. Em, por aquí en Zoom, ¿alguien tendrá alguna duda? Si ¿Sí? me permites, Fabián, Claro. que intervenga. Eh, Lucía, te quiero dar las gracias primero por el trabajo que nos has ahora expuesto, que creo que es muy interesante. Son, de alguna manera, tres cosas, dos más relacionadas, pero una muy diferente. Y también porque, además de contarnos el trabajo y explicárnoslo, nos has contado un poco tu experiencia y también tu experiencia de investigación. Eh, entonces, bueno, que tengo muchas preguntas que te podría hacer desde el punto de vista científico, vamos a decir, y te voy a hacer una. También me gustaría que después, ya lo has dicho, pero que nos animaras, porque aquí muchas veces vienen muchos estudiantes de lingüística. Y cuando ven los modelos de lenguaje o cuando ven lo que tienen que hacer para trabajar con matemáticas, etcétera, como que les da un desmayo. Y entonces me gustaría que, después de contestar a la pregunta, pues que les animaras un poco en que ellos también pueden hacer todo este camino y que esto que tú nos has dicho de la interdisciplinariedad que tenemos en el GIL vale la pena aprovecharlo, ¿no? Pero aparte de eso, tengo muchas preguntas, pero eh, una de las carencias más importantes, creo yo, de los modelos de lenguaje, al menos de los primeros modelos de lenguaje, es que no sabían dar cuenta correctamente de las relaciones léxicas. Tú nos has explicado ahora cómo has resuelto, entre comillas, el problema. Estaba sin luz, buena parte de la presentación estaba desde el celular con mis datos y algunas cosas no las veía bien, ¿eh? Pero, y por eso a lo mejor te pregunto una cosa que es redundante, pero primero te quiero preguntar qué relaciones léxicas cubres, si las cubres todas, porque en algún momento has hablado de hiponimia, hiperonimia, pero después yo no veía en los datos si has trabajado también estas, hasta dónde has llegado y por otra parte, si crees que este problema de la detección no sé si detección o el conocimiento de relaciones léxicas por parte de los modelos de lenguaje y los grandes modelos de lenguaje, ¿crees que lo has resuelto o que ya está resuelto?
Hoy estamos prácticamente en el 100%. ¿Y qué estrategias crees, si es que no está resuelto, que pueden ayudar a cerrar ya este tema, que es un tema muy importante? Porque que un modelo de lenguaje te diga que frío y calor están muy relacionados, vale, pero que sepa que no son lo mismo, sino que son lo contrario, creo que es básico, ¿no? A la hora de hablar. Sí, total. De hecho, merece mucho la pena hablar más de eso. Muchas gracias, Gemma. Yo creo que no está resuelto del todo. La hiperonimia, por ejemplo, la meronimia sí las capturan bastante bien. Miramos sinonimia, antonimia, meronimia, hiponimia y hiperonimia. Y de hecho hicimos otra prueba solo de hiperónimos, con gradación. O sea, la misma prueba que os he presentado de eso no es, está o no relacionado, la hicimos con el grado de relación que tenían. Y también teníamos muy buenos resultados, solo para hiperónimos. Para daros un poco de contexto, este tipo de relaciones, mi grupo trabaja en ontologías, que es organizar el conocimiento. Entonces, por ejemplo, si os imagináis IKEA, en IKEA tú vas a querer entrar al índice de IKEA y si tú quieres encontrar un sillón vas a querer saber en qué lugar se ocupa, ¿no? Ese sillón. Cuando quieres organizar todo eso, pues que te lo haga un modelo de lenguaje es uno de los usos que sí te automatiza ese proceso, que tampoco tiene, y cuando se equivoca no tiene mucha más trascendencia, es muy útil. Entonces esto a las empresas pues les gusta muchísimo. La hiperonimia y meronimia están bastante resueltas, en lo que falla es en la parte más lingüística, los sinónimos y los antónimos, porque esos dos se parecen mucho. Es muy fácil que un sinónimo y un antónimo ocurran en la misma frase. Ay, es que Lucía es muy buena. Ay, es que Lucía es muy mala. ¿No? A nivel sintagmático a nivel paradigmático puede suceder de las dos maneras. Entonces, esas dos relaciones es donde habría que trabajar más. Pero también la sinonimia, como lingüistas, ¿no? Ya sabréis que también hay muchos tipos de sinónimo y que también es una relación muy difícil de definir a nivel lingüístico. Entonces yo creo que está un poco ahí, que las relaciones que ven que sí que tiene que haber algo, ¿no? Y que si hay una jerarquía, ahí está mucho más fácil. Pero en las que son más relaciones de sinonimia y antonimio, queda trabajo. Y luego de animaros, pues es eso. Yo ya os digo, entré en informática por cabezonería sobre todo. Creo que sí que hay que ser un poco cabezota y merece la pena a veces en el tema informática para los primeros pasos. Me ayudó muchísimo que este amigo increíble fuera paso a paso conmigo cuando te atascas al principio en informática, tener a alguien al lado que pueda mirar tu código y te diga estás fallando aquí para superar como esa barrera es una suerte increíble. Y luego trabajo autónomo y ser cabezota, pues está ahí. Pero es que merece mucho la pena, porque como lingüistas yo creo que tenemos una capacidad, una visión del mundo muy útil, no útil, pero bonita, ¿no? Y que merece la pena explorar, pero que a veces sí me ha pasado que para comunicarme incluso con mis jefes, yo tengo unas ideas que ellos no ven porque tienen que existir o qué sentido tienen o que porque quiero estudiar la metáfora, porque para ellos es una cosa totalmente poética. Entonces, el hacer ese acercamiento y también explicarles, tener yo el conocimiento como para mediar, de decir, mira, es que este modelo está fallando mucho, aún es un reto, es interesante porque tal y tal, y tener la capacidad de resolverlo por mí misma, por lo menos una primera parte, ayuda muchísimo. Y luego el apoyarse, una vez ya tengo la idea un poco desarrollada, ya sí cuento con todo el apoyo del grupo, ¿no? Pero con tareas concretas. Entonces, yo creo que ahí lo de mediar es precioso, requiere esfuerzo, pero luego el resultado a mí me parece bellísimo y os animo muchísimo. Y además que estáis más o menos todos empezando, cada uno con vuestro conocimiento y es un momento perfecto para aprender y ser tercos. Muchas gracias, Lucía, por tu respuesta académica y por el ánimo o el testimonio que estás dando de tu interdisciplinariedad, que es un poco lo que nosotros perseguimos en un grupo. Creo que es un lugar donde te doy también las gracias porque te has integrado muy bien y creo que es un lugar muy adecuado para ti, para tu perspectiva sobre la lingüística y la computación. Gracias por tu colaboración. Y muchas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta al momento, más que, bueno, reiterarte las felicitaciones. Em, y bueno,
pues no, la verdad no sé qué decir, me parece impresionante, ¿no? Como ese eh, podría ser como andar por la parte tanto computacional como lingüística y cómo se conecta, ¿no? Este mundo que creo que el grupo de ingeniería lingüística es ese puente, ¿no? Y bien lo dice Gemma, o sea, hay cosas que uno puede explorar acá y pues ahí queda, ¿no? Como la invitación a que se sigan acercando con nosotros y bueno, tal vez algún día estén aquí también contándonos sus patoaventuras. Tenemos un comentario de Hannah. Sí, si quieres, adelante. Hola, ¿me escucho bien? Sí, Ok. Bueno, primero que nada, felicitar a Lucía por su plática. La verdad es que, pues son muchas cosas. O sea, yo me identifico con esa parte de los lingüistas que ven matemáticas y todo eso y tratan de huir. Pero un poco a Lucía me ha gustado mucho que esté en el grupo. Pues, también se ha convertido en mi amiga y ha sido lindo, pues que le platique de mis proyectos y ella me anime, ¿no? A trabajar en la parte del análisis cualitativo, cuantitativo, ir más allá. Entonces, solo es un reconocimiento como a su chamba y a integrarse al grupo. Y bueno, de mi parte yo sí me quedo inspirada y como compartimos como bastantes puntos de vista respecto a la lingüística que tiene que ser, pues obviamente social y más como en este tema de los pacientes, que tenemos que tratar con sensibilidad estos temas y que se puede combinar con la parte científica, o sea, pues sí me anima mucho porque es lo que a mí también me interesa, que todo se trate con la debida sensibilidad y respeto porque en la parte de datos pues son personas y pues que para llegar a eso pues hace falta pues toda la chamba atrás que es un poco complicada, pero no imposible. Entonces pues solo reconocer eso para Lucía y pues muchas gracias por su presentación. Bueno, la admiración es absolutamente mutua, ya lo sabes. Ahora estoy un poquito emocionada también, pero sí, no sé, o sea, que sigo estando y que cualquier cosa, pues a mí me gusta mucho colaborar. Es que también es una curiosidad la que me come por dentro tremendamente grande, por casi cualquier tema, ¿no? Sobre todo si es lingüístico. Entonces también cualquier pregunta o lo que sea, pues también estoy muy disponible, ¿no? Estos días que quedan hasta el 2 y si no, como os decía, por correo. Con Hanna, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando de la encuesta que tiene que hacer, estuvimos hablando con un amigo que es programador de videojuegos para ver cómo se podía hacer más interactivo y pues todas esas conversaciones que surgen a mí me encantan. Entonces, de verdad, invitaros a cualquier cosa de colaboración. Pues, salvo alguna otra felicitación, comentario, yo creo que ya lo dejamos aquí y como ya les dijo bien Lucía, pues podrán estar todavía estos días pues preguntándole cosas y demás y pues el resto ya habrá sus canales de comunicación para que sigamos en contacto. Muchas gracias, Lucía. Nos impresiona mucho este trabajo que estás realizando y esperamos tener novedades en unos meses al respecto. Perfecto, muchas gracias a vosotros.